María Luisa, ¿no vemos? No podía. Hasta acá. Bueno, van a llegar algunos en cadena. Sabemos que un día la puntualidad no es como... Bueno, hola a todos. Es como el primer Ateneo del año, el segundo post pandemia. El primero fue con Juan y con Jessica cuando se... ¿No está Jessica? Sí, cuando se integraron al CIPME. Así que nada, estamos contentos y bueno, nada, tenemos que tener muchos a lo largo del año, ya vamos a ir organizando y se aceptan propuestas. Así que el que quiera, que tenga ganas de presentar su trabajo, bienvenidos. Bueno, Karen Moreira es una colega, es uruguaya, es la profesora adjunta del Departamento de Psicología del Desarrollo y Psicología Evolutiva de la Universidad de la República. Es magíster, pero ya ha entregado su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba. La dirige la doctora Mirta Ison, que no sé si está conectada. Está conectada. Y la dirijo yo. Y tiene, bueno, un tema que es hermoso, que es la relación entre habilidades narrativas y funciones ejecutivas. Karen tiene como hago algunas salvedades, no son los datos de su tesis, lo que ella va a presentar, sino los datos de un proyecto longitudinal, como la primera fase de un proyecto longitudinal que lleva a cabo ella junto con su grupo, que están también Joana y Flavia acá presentes, y otros y que por Zoom están Valentina y Pamela. Claro, y que por Zoom hay otra parte de su grupo, y bueno, tuvo como nuestro apoyo colaborativo en la parte de narrativa, Florencia y mío, y bueno, y por supuesto que también el apoyo de Mirta y de Celina. Celina no me acuerdo. Corseñor. Es difícil de acordar. No, yo la conozco desde que editó la organización, pero como me cuesta el apellido. Y en funciones ejecutivas, y así que es como, bueno, es como del otro lado del charco, es como parte nuestra ya, como yo, como alguna vez le dije, como se hizo parte de nuestra vida. Bueno, y vieron que en realidad ahora ustedes ganaron el mundial, nosotros quedamos eliminados en la primera fase, así que bien nos vendría que nos anexaran, de modo de tener un título mundialista compartido. Se está pasando algo que me tiene como preocupada y que no entiendo bien. Perdón, una cosa que nos dice es que este Ateneo, que lo podríamos replicar en los Ateneos previos, en las presentaciones previas, nos pareció interesante que ella tuviera como discussants, que tuviera comentadores, ¿no? Más allá de los intercambios. Y entonces, como bueno, por la cercanía temática y también por la relevancia de trabajo previo en el tema, nos pareció que Juan Pablo podía ser un excelente comentador de la parte de funciones ejecutivas del trabajo y también, bueno, de la relación con actividades narrativas, porque Juan Pablo también trabajó en narración, y Flor, que, bueno, que colaboró mucho también con Karen y en la parte de producción y demás, como, bueno, va a comentar la parte de narrativas también más especialista. Así que, eso. Bien. Bueno, no, nada, primero que nada agradecer, puro agradecimiento nomás, porque lo que vamos a presentar es un trabajo obviamente que está en progreso, digamos. Es un trabajo complicado porque también es cierto que cuando uno mira, no es que haya tanto antecedente en relación al problema de la relación. Claro, sí, hay mucha investigación sobre funciones ejecutivas, sí hay mucha investigación sobre habilidades narrativas, pero sobre la relación entre las dos tenemos bastante menos. Entonces entramos con mucho nervio y mucha cuestión en un terreno que está un poco menos explorado. Y eso tiene, obviamente, las limitaciones que tienen nuestros propios trabajos individuales previos y las limitaciones que tiene trabajar en un campo un poco menos explorado. Entonces, nosotros, primero, venimos de un grupo de trabajo que está allá arriba, que se llama Curú, en realidad, que se interesa por explorar las relaciones entre juego, lenguaje, cultura y producción. Y esto es como parte de una cuestión bastante más grande que implica
pensar cómo, de algún modo, los sistemas de mediación social intervienen en el proceso de desarrollo cognitivo y lingüístico, ¿bien? Estoy como muy nerviosa, me está temblando la pierna para que vean que eso es... Entonces, vamos de algún modo a pensar algunos de estos problemas. Sabemos algunas cosas, ¿ah? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la narración es una forma de pensamiento, una forma de comunicación que estructura nuestro funcionamiento cognitivo. ¿Está bien? De algún modo sabemos que posibilita que nosotros organicemos nuestra experiencia, por ejemplo, en la memoria. Sabemos también que las estructuras narrativas tienen unas ciertas características donde predominan, por ejemplo, relaciones de temporalidad y relaciones de causalidad. ¿Sí? Sabemos además que las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones, de procesos psicológicos que nos permiten gobernar nuestra acción. Es decir, cuando nosotros queremos realizar cualquier conducta que está orientada a metas, necesitamos de un modo ordenado. Quiere decir que hay estructuras también que son temporales y causales que participan en realidad en las funciones ejecutivas. ¿Está bien? Sabemos que la psicología cognitiva tiene colonizado el campo de las funciones ejecutivas. Y lo mira Juan Pablo. ¿Qué es lo que nos han dicho los modelos de funciones ejecutivas dominantes en psicología del desarrollo? Que las funciones ejecutivas tienen una estructura, en términos generales, que separa funciones ejecutivas distintas. Normalmente el modelo que se usa para evaluar es el modelo de Diamond, que separa funciones ejecutivas nucleares y funciones ejecutivas de segundo orden. Las funciones ejecutivas nucleares serían el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, y por encima de eso, como funciones más complejas, se encontraría la planificación, el razonamiento y la solución de problemas. ¿Qué implica esto? Implica básicamente que nosotros seamos capaces de compartimentar el proceso de desarrollo de la función ejecutiva en componentes claves. Y eso, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, es un problema. ¿Por qué? Porque cuando resolvemos cualquier situación que demanda función ejecutiva, en general las funciones ejecutivas operan conjuntamente. La tradición cognitiva lo que ha hecho es decirnos el problema que tenemos para medir el desarrollo de la función ejecutiva es el problema de la impureza de las tareas. Es decir, que cada vez que medimos función ejecutiva, las evaluaciones que planteamos tienen demandas ejecutivas y no ejecutivas, pero además, cuando evaluamos una función ejecutiva en particular, siempre eso está contaminado por la presencia de otras. ¿Ah? Eso desde el punto de vista de los cognitivos puede funcionar muy bien. Desde el punto de vista de quienes hacemos psicología sociocultural, funciona muy mal. Porque ¿qué es lo que nos hace? Nos hace perder, ¿sí?, lo que llamaríamos una unidad de análisis consentido. O sea, nosotros es verdad que podemos descomponer en control inhibitorio, en memoria de trabajo, en flexibilidad. La pregunta de eso es, ¿qué nos queda de la conducta orientada a metas? Y entonces ahí hay un problema, y eso por lo menos a mí me parece importante. En este sentido, además, los modelos provenientes de la psicología cognitiva, en términos generales, han desatendido profundamente el papel de la interacción social y el papel del lenguaje en el desarrollo de la función ejecutiva. ¿Y esto por qué es relevante? Básicamente porque sabemos que muchas formas de regulación de la acción se originan en la interacción social. Esa interacción social puede estar o no mediada por el lenguaje, pero está claro que participa desde los propios actos de manipulación de los bebés en relación a cómo los orientamos hacia objetos, por ejemplo, cómo en realidad llamamos su atención a través de ruidos. Por lo tanto, estamos orientando sus procesos atencionales, sus procesos inhibitorios. Decimos, no, en realidad estamos interviniendo desde fuera, a través del lenguaje o no, en los procesos regulatorios. Y por lo tanto, parece que necesitamos atender a eso. En este sentido, agregando más cosas que sí sabemos que tanto las funciones ejecutivas como las habilidades narrativas predicen el éxito escolar. Esto también es una mirada muy típicamente cognitiva, es decir, estudiemos aquellas funciones que permiten decirnos cómo le va a ir al chico cuando vaya a la escuela. Y básicamente lo que nos dicen es que buen funcionamiento ejecutivo y buenas habilidades narrativas por separado están vinculados y predicen el éxito escolar posterior. Ahora, esto lo sabemos para los dominios por separado. O sea, sabemos, pero ¿qué sabemos de la relación? Casi que nada. ¿Sí? Cuando uno mira, en realidad, encontramos, primero, que lo que ha predominado en la literatura es la exploración transaccional. Es decir, si las funciones ejecutivas predicen concurrentemente el desarrollo de la habilidad narrativa. Nosotros hicimos una revisión
que esperamos que se publique ahora, en el número que sigue ahora, que se publica en abril de la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, donde exploramos 38 estudios sobre la relación entre habilidades narrativas y funciones ejecutivas. ¿Y qué encontramos? 15 estudios transeccionales que mostraron que algunas funciones ejecutivas, porque además la exploración es absolutamente parcial en los dos casos, o sea, no es que se ha estudiado cómo las funciones ejecutivas en términos de, aunque sean los tres componentes básicos, pero juntos, predicen habilidades narrativas, sino que tenemos en general estudios sobre memoria de trabajo, o sobre control inhibitorio, o sobre flexibilidad, para algún componente de las habilidades narrativas, sea producción, sea comprensión, y a su vez eso medido de manera bastante distinta. ¿Qué encontramos? Encontramos que de estos estudios la gran mayoría dicen que las funciones ejecutivas, predicen habilidades narrativas. Y encontramos solamente 5 estudios longitudinales. Todos los estudios longitudinales que encontramos tenían como 2 tiempos de medida. O sea que en realidad tampoco es que sean estudios longitudinales. Digamos. Esto lo digo así porque nosotros en realidad cuando presentamos el proyecto original dijimos, esto es un estudio longitudinal que tenía 2 tiempos. No importa. ¿Qué es lo que mostraron? 2 de ellos mostraron que aunque había asociación entre funciones ejecutivas y habilidades narrativas, las funciones ejecutivas no predecían las habilidades narrativas longitudinalmente. Encontramos 2 que decían que sí, y encontramos 1 que decía, che, ¿por qué no exploramos la relación al revés? Y en realidad, al explorar la relación al revés, encontraron de manera muy débil, es el trabajo de Field y Bates de 2014, que algunos aspectos de las funciones ejecutivas predecían algún aspecto de las habilidades narrativas longitudinalmente, y que algún aspecto de las habilidades narrativas longitudinalmente predecía algún aspecto de las funciones ejecutivas. Ahora bien, nosotros, ¿qué fue lo que nos propusimos? Dijimos, bueno, bárbaro, nosotros lo que queremos es aportar conocimiento sobre esta relación en un momento crítico del desarrollo, es decir, entre los 4 y los 6 años, donde se producen transformaciones grandes en los 2 dominios, ¿tá? Tanto entre las funciones ejecutivas como entre las habilidades narrativas. Para una población poco estudiada, bueno, no le voy a decir esto, siempre lo destaca en relación a lo poco estudiado que es el español mismo y todas esas cosas, y las lenguas indígenas, no lo sé, porque la mayor parte de los estudios son en otras lenguas, en el inglés, ¿tá? En momentos de desarrollo distintos. Y lo que teníamos de interesante es que cuando uno trabaja entre los 4 y 6 años, las 2 cosas cambian mucho al mismo tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Y lo otro que queríamos saber es por qué valía la pena cambiar de perspectiva. Y entonces nosotros dijimos, bien, en realidad tenemos varios aspectos por los que parece necesario cambiar la perspectiva de la evaluación. El primero es porque, desde el punto de vista muy general, uno puede pensar que la experiencia impacta en el desarrollo. La pregunta es, ¿cómo se considera el impacto del desarrollo en los procesos psicológicos, tanto habilidades narrativas como funciones ejecutivas, que uno puede pensar procesos de desarrollo en general? El segundo es el origen social de la regulación. ¿Está bien? Es decir, y ahí tengo que asumir mi camiseta vygotsquiana, ¿no? Es decir, cuando uno mira el desarrollo de una perspectiva sociocultural, lo que encuentra es que la explicación de los fenómenos debería dar un papel relevante a la interacción. Y eso se desgaja de algún modo en cuál es el papel que tiene el lenguaje en las interacciones sociales, cuál es el papel del lenguaje en la estructuración de la experiencia social y cuál es el papel del lenguaje en la mediación de la acción. Particularmente, los vygotsquianos han trabajado mucho y ha habido una colaboración bien interesante entre los vygotsquianos y los cognitivos en el estudio del papel del habla privada, ¿sí? O sea, de lo que Vygotsky llamaba lenguaje egocéntrico, digamos, pero el habla privada en los procesos de regulación. Por ejemplo, todos los trabajos, no sé si vos conocés, pero de la línea de Strauss, por ejemplo, en realidad han tratado de pensar cómo la mediación verbal afecta a la resolución de tareas ejecutivas, particularmente en tareas de planificación, ¿sí? Entonces ahí hay cosas interesantes para pensar que estos procesos comunicativos tienen algún sentido en la evaluación de las funciones ejecutivas. Y bueno, las habilidades narrativas, obviamente, que son de naturaleza social y lingüística, porque no metemos al mundo a narrar, porque interactuamos con otros y lo hacemos a través del lenguaje, va de cajón que tienen que ir. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, si esto funcionara sería mucho mejor. Ahí planteamos un primer estudio que lo llamamos longitudinal, pero que claramente sabemos que no era longitudinal, así como no le voy a decir a ustedes eso.
que incluyó 2 tomas a niños de 4, 5 y 6 años en 2 momentos en el tiempo. O sea, básicamente esto es un de los típicos diseños que podemos hacer en Uruguay, digamos, donde nuestros diseños son hijos de la pobreza. O sea, necesitábamos hacer con muy poco dinero algo que pudiera reportarnos información sobre el proceso de desarrollo. Y esto fue lo que logramos hacer. Convencimos a la Agencia Nacional de Investigación de que esto podía funcionar y nos dieron plata para eso. ¿Qué podíamos explorar con esto? Podíamos explorar, por una parte, relaciones transaccionales, diferencias por grupo etario en un mismo momento del tiempo. Podíamos estudiar cómo cambiaban esas relaciones a través del tiempo y podíamos estudiar la consistencia del patrón evolutivo. Si los niños que en la primera toma tenían 5, deberían desempeñarse más o menos parecido a los niños que en la segunda toma tenían 5. Y como en realidad nosotros le informamos a la ANI de que el diseño no era propiamente longitudinal y que teníamos grandes problemas para controlar el error de medida y todo eso, planteamos un segundo proyecto, que es el que vamos a desarrollar a partir de este año. También nos convencimos de que lo financiaran y agregamos una tercera toma, con lo cual se transformó en un estudio verdaderamente longitudinal del que vamos a tener datos la tercera toma de este año, con las mismas ideas. ¿Qué pasó? Nosotros tomamos gurises de 2 instituciones privadas de nivel socioeconómico medio, y en realidad uno mira así y dice, estas son las edades que tomamos. Pero la verdad es que los gurises nosotros nunca los tomamos por edad, los tomamos por nivel. Esto es, en una misma clase nosotros encontramos gurises, por ejemplo, que nuestra muestra de nivel 4, en realidad 75% tenía 4 años, pero el 25% tenía 5. En nuestra muestra de 5, en realidad teníamos gurises de 4, 5 y 6 años. Y ahí hay un problema que nosotros ahora no lo vamos a abordar, pero que seleccionamos una forma de presentar los resultados, pero que es importante, es que los dos análisis parecen interesantes. Uno, porque en realidad, por ejemplo, toda la evaluación de funciones ejecutivas ha estado mucho más basada en la edad que en el nivel. Es decir, las medidas son bastante sensibles y hay cambios sistemáticos vinculados a la edad de los niños, pero cuando uno piensa en la experiencia compartida parece cortarse mejor por nivel. Es decir, que yo tengo gurises juntos de distintas edades, pero que tienen la mayor parte de la experiencia compartida con niños de en este caso, de 4 años. Es decir, esos de 5 años podría considerarlos dentro del grupo de 4 por esa razón. ¿Bien? Pero nosotros seleccionamos ahora sobre la edad. Les digo por qué. O sea, perdón, sí. Los chicos que en sala de 4 tenían 5, cuando hiciste el análisis, están en el grupo de 5. Están en el grupo de 5, okay. Exactamente. ¿Cómo evaluamos cada una de las cosas? Después de todo lo que hablé en contra de las evaluaciones cognitivas, nosotros evaluamos con lo que hay, es decir, con las pruebas que miden el funcionamiento ejecutivo. ¿Qué pruebas usamos? Usamos una medida global de funcionamiento ejecutivo, que es corazones y flores, una prueba de Davidson y otros, que opera como una medida global de funciones ejecutivas, tiene una fase congruente en la que el niño tiene que seleccionar, tiene que teclear el mismo lado, se toma un computador, tiene que apretar la tecla que está del mismo lado que aparece un estímulo, que es un corazón. Tiene un bloque incongruente en el que, después que hizo ese primer bloque, tiene que apretar del lado contrario al que aparece una flor, y en el último bloque, que es el bloque mixto, tiene que apretar contingentemente cuando aparece un corazón del mismo lado, cuando aparece una flor del lado contrario. Se puede tomar como medida de control inhibitorio, ¿sí? Cuando uno solo analiza el bloque incongruente, se puede tomar como medida global de funcionamiento ejecutivo, como medida de flexibilidad, cuando uno analiza el tercer bloque, porque en realidad es bastante parecido, solo que tiene restricciones de tiempo a la tarea de cambio dimensional, que es la tarea de Celazo. La tarea de Celazo, uno tiene un primer bloque en el que invita, es una tarea de clasificación bivalente, perdón, es esta acá, clasificación bivalente que le pide al niño que clasifique primero con un atributo, puede ser color, por ejemplo, entonces te voy a invitar a jugar al juego del color, le decimos, vamos a poner números que son del mismo color. Bárbaro, el niño lo hace, en un punto le cambiamos la regla y le decimos, y ahora no jugamos más al juego del color, jugamos al juego de la forma. Tiene que cambiar el criterio y aplicar consistentemente el segundo criterio, igual que en el bloque incongruente de corazones y flores. Y finalmente tiene un bloque mixto en el que el niño tiene que, si la tarjeta tiene un borde negro, jugar al juego del color, y si la tarjeta no tiene borde, jugar al juego de la forma.
presión va a ser altísima. ¿No? Ahora después les muestro. Luego evaluamos memoria de trabajo con dígitos directos e inversos y con una especie de prueba que creamos nosotros de colores directos e inversos, porque como la prueba de dígitos habitualmente se aplica para niños mayores de 6 años, o sea, 6 años o más, corríamos el riesgo de que los niños pequeños recitaran la serie numérica, sobre todo dígitos directos. Por lo tanto, generamos una tarea que en lugar de pedirles que repitieran dígitos, les pedía que repitieran colores. ¿Tá? Pero solo vamos a presentar ahora los datos que tienen que ver con dígitos. Por último, para evaluar planificación, lo que usamos es laberintos de Porteus. Un test diseñado en 1913, ¿sí? Por el señor Porteus, que lo que hace es enfrentar al niño a la resolución de laberintos progresivamente más complejos y evaluamos cuál es la cantidad de laberintos que el niño llega a resolver adecuadamente. ¿Tá? Es divertidísimo, sí, sin duda. La pasamos súper bien. Para evaluar habilidades narrativas, vieron que en realidad, ¿por qué es importante esto? Porque uno de los problemas que nosotros habíamos detectado era que la evaluación de funciones ejecutivas normalmente se hacía con alguna función ejecutiva. Entonces, pretendíamos hacer una evaluación relativamente integral. Entonces, eso supone sesiones largas y muchas tareas. Para evaluar comprensión narrativa, utilizamos una tarea de recuento, que no es el zorro de la cigüeña, sino un cuento, que en realidad es un cuento de Laura de Letach, que tomamos en realidad de un trabajo de Manrique y Sánchez del 2017, que es una historia súper interesante desde nuestro punto de vista, porque, si la pueden ver ahí, tiene 2 episodios que están encabalgados, pero que tienen una característica interesante. El primer episodio, en realidad es un episodio en el que suceden puras cosas físicas. El conejo sale a pasear por la noche, se despierta y encuentra la cueva. Y el segundo episodio es un episodio casi que exclusivamente mentalista. Es decir, lo que pasa es que los personajes se dan cuenta, tienen miedo, hacen cosas para salvar su vida, o sea, una cosa que nos permitiría técnicamente separar el desarrollo no solamente de la comprensión, sino también estudiar algunos procesos vinculados con teoría de la mente. Ahí tienen una red causal que armamos para eso, donde, bueno, ¿qué hicimos con esto? En realidad lo que hicimos fue categorizar a los distintos elementos de la narrativa, los distintos enunciados, en términos de la categoría de gramática de historias de Steinmiller, y a su vez codificar cuándo los sujetos recuperaban cada uno de los distintos, cada uno de las 18 categorías posibles que estaban ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la suma de categorías recuperadas. ¿Está? Junto con esto, nosotros les hacíamos a los niños 5 preguntas sobre aspectos clave de la historia, que se puntuaban de 0 a 2 en función de la corrección. Eso lo van a ver como comprensión recuento para cantidad de categorías recuperadas y comprensión preguntas para la respuesta a las preguntas. En segundo lugar, evaluamos producción narrativa. La producción narrativa la evaluamos, sí. Perdón, consulta. Bueno, en la cuestión anterior, sí. Vamos, no sé si querés que la anote y hacemos todo al final. Como quieran. No. O sea, cuando los nenes recontaban, ¿hacían la red causal para cada nene? No. Eso, tenemos una discusión con ella en ese momento. Ella quiere que hagamos eso, pero no lo hicimos. O sea, se hizo el cuento. Es la red del cuento. Perdón. Sí, dale. Lo que me parece que, como faltó decir, que ella armó la red del cuento con los eventos y cómo estaba conectado cada evento en el cuento original. Buenísimo. Y después se quedó los chicos y habían recuperado los eventos. No, claro. Ese es el cuento. Esa es la red del cuento. Claro, eso en realidad nos permitía testear alguna cosa básica, como por ejemplo, en realidad, la expectativa de que los niños recuperaran los eventos que estaban conectados múltiplemente versus los eventos que estaban conectados. Se chequeó el modelo postural. Claro. Vos decís el modelo, los chicos van a recuperar. Claro, sí. Y el libro se narraba, me perdí si era oral o... Es oral. Es oral. O sea, la consigna de esto es
Justamente, te voy a contar un cuento cortito, te voy a pedir que estés muy atento, porque cuando yo termine de contarte el cuento, te voy a pedir que me lo cuentes a mí lo más igual que puedas. Bien, sin apoyo visual. Sin apoyo visual. Cuando terminamos eso, lo que pasa con los niños, sobre todo con los que sean más chicos, es, así no puedo, ¿no? Entonces nosotros ahí le dábamos un único estímulo, que era, en todo caso, bueno, a ver, ¿cómo era que decía? Había una vez, Ok. y ahí, ajá, y no me acuerdo, y ahí, bueno, recordaba lo que recordaba, digamos, no, o sea, no había ningún otro apoyo. Y en el episodio, perdón, Sí, en el episodio 1 y el 2 estaban conectados, o sea, no es que había una separación entre uno y otro. no, es que en realidad vos, o sea, el episodio 1 y 2 es la estructura del cuento. Es toda la estructura. Claro, Ah, o sea, vos le contás el cuento, le lees, lleva un minuto. okay, Le lees el cuento y el niño te lo tiene que reproducir. Ok, ¿Ah? gracias. Segundo, evaluamos habilidades de producción narrativa a través de una tarea que diseñan Alan Rosenfeld-Scheuer, que tiene dos grandes momentos, ¿sí? Tiene un primer momento en el que uno le cuenta al niño una historia modelo, ¿sí? Una historia simple, en la que en realidad claramente el personaje está movido por metas, se enfrenta a obstáculos y tiene que resolver esos obstáculos para alcanzar su meta. Y luego de esa fase de modelado, lo ofrece al niño. O sea, esto se hace con títeres, obviamente, en nuestro caso lo hicimos con títeres, a pesar de que Florencia ha usado distintos soportes. Hay 4 sets posibles y al niño le toca un set y le dice, ahora te voy a pedir en este lugar, con estos personajes, que vos armes una historia y me la cuentes a mí. Registramos la historia contada por el niño y cuando el niño termina de contar la historia, guardamos los títulos y decimos, y ahora te voy a pedir que me vuelvas a contar la historia, pero esta vez sin los títulos. ¿Cómo codificamos esto? De varias maneras, pero lo que vamos a presentar ahora es básicamente la codificación que emplea este diálogo, que tiene que ver con ordenar la complejidad de las narrativas de acuerdo al tipo de secuencia que los sujetos logran armar. Uno podría decir, toda narrativa está basada en un agente. Está bien, es decir, para que haya narrativa tiene que haber agente. No basta que haya agente, tiene que haber en realidad tiempo. Se tienen que pasar cosas en el tiempo. Pero además no solo tienen que pasar cosas en el tiempo, tienen que pasar cosas en el tiempo causalmente conectadas. Pero además no solo tienen que estar causalmente conectadas, tienen que estar causalmente conectadas a una meta. Y además le pueden aparecer obstáculos. Y además pueden tener o no final. Entonces, en realidad codificamos las narrativas de 1 a 8 en términos de el cumplimiento de esta complejización progresiva. ¿Está bien? Y acá básicamente empezamos a presentar nuestros resultados que van a estar centrados exclusivamente en la relación. Por lo tanto, no vamos a presentar estadísticos ligados, que ya se los cuento, a diferencias por grupo etario que existieron y existieron de la siguiente manera. En funciones ejecutivas encontramos normalmente una diferencia vinculada a la edad bastante clara, es decir, con los niños de 4 rindiendo peor que los de 5, los de 5 peor que los de 6, los de 6 peor que los de 7. Pero en habilidades narrativas encontramos que esa diferencia no era tan marcada. Y acá empieza todo, digamos. ¿Qué encontramos? Muy gruesamente, que la edad y el vocabulario estaban relacionados con todo. Cosa que uno podría decir, es muy esperable. Es decir, los niños, a medida que crecen, son más competentes en todo lo que hacen. Los niños que tienen mejor vocabulario son más competentes que los niños que tienen menos vocabulario. Bárbaro. ¿Qué otra cosa encontramos acá? Que las funciones ejecutivas, que es lo que está en amarillo, tienen relaciones entre sí. Chocolate por la noticia. Esto es lo que sucede habitualmente. ¿Qué encontramos? Que las habilidades narrativas guardan relaciones entre sí. O sea que hay consistencia también en el dominio de las habilidades narrativas. Está bien, menos probado, pero comprensión-producción no siempre se evalúa juntas, pero parece razonable esperar que estén relacionadas. Y acá en realidad esto es lo que vendría a aportar nuestro estudio, que existían relaciones entre funciones ejecutivas y habilidades narrativas, que no eran así de fuertes, pero que existían. Está bien, entonces Juan Pablo el otro día me dijo, Karen, pero en realidad, capaz que le conviene parcializar los datos por edad. Entonces parcializamos los datos por edad y calculamos la correlación, esta vez controlando la edad. ¿Qué encontramos? Que la asociación entre funciones ejecutivas se mantiene. Quiere decir
que sigue funcionando esa relación. Que la relación entre habilidades narrativas se mantiene, e incluso, y que todavía queda algo de la relación entre funciones ejecutivas y habilidades narrativas. Cuando Juan Pablo me dijo, controlen la edad, yo le dije, pero mirá que la edad y el vocabulario estaban muy relacionados con todos los resultados. Así que, desatendiendo su recomendación, que fue el vocabulario, en realidad a mí me parece que está muy relacionado con el propio progreso de la habilidad narrativa, yo le dije, bueno, pero ¿sabes qué? Yo voy a parcializar igual el vocabulario. Y acá hicimos. ¿Qué es lo que pasó? Que la relación entre funciones ejecutivas se mantiene, que la relación entre habilidades narrativas se mantiene, y que quedan restos, ¿sí? Restos como cenizas quedan, digamos, algunas asociaciones significativas o en el límite de la significación entre funciones ejecutivas y habilidades narrativas. Tiempo 1. Niños de 4, 5 y 6 años en la primera toma en el invierno del 2021. ¿Qué pasó después? Básicamente, antes de que pasara eso después, dijimos, nuestra idea era que las habilidades narrativas, dado que uno vive en un mundo social y comparte la experiencia lingüística con todo, tienen que predecir las funciones ejecutivas. Sí. ¿Consideraste vocabulario como una habilidad narrativa? Consideré vocabulario como algo que incide. Lo controlé. ¿Ah? ¿Qué hicimos? Agarramos y dijimos, bueno, vamos a tratar de ver si las habilidades narrativas predicen las funciones ejecutivas. ¿Qué encontrar? Básicamente, que casi nada. Es decir, que concurrentemente las funciones ejecutivas no fueron predichas por habilidades narrativas, salvo, fíjense acá, algo así como el 4% de la variabilidad en cambio dimensional, es nada, ¿sí? Explicado por habilidades narrativas. Bueno, muy bien, nada. Esto, miren, en realidad esta es la tarea de corazones y flores, esta es la tarea de cambio dimensional, esto es memoria de trabajo, memoria de corto plazo, perdón, dígitos directos, memoria. Para poder volver atrás, el que la habilidad narrativa es CNREC. Exacto, es el recuento, perdón, tal, como que me dijeron eso y no pude colocar la referencia de las tablas, perdón. Es comprensión narrativa, recuento. O sea, cuando le haces las preguntas. No, es cuando contaba la historia. Ok, es lo otro es previo. Ok, pero me perdí por eso. Y en mi mente por ahí no sé, me quedo pensando alguna cosa. Pero habilidades narrativas, entonces, ¿qué mediste? No sé, la cantidad de eventos que recordabas. Medí en comprensión narrativa la cantidad de eventos recordados y la puntuación que tenía en la respuesta a preguntas. Y en la tarea de producción medí la secuencia, el puntaje que obtenía secuencia con títeres o sin títeres. No midió variables micro. No medí variables micro, todavía. Vamos a ver si podemos ver. Pero, bueno, en fin. Acá. Hay apuntes. Gracias, Juan Pablo. No encontramos para memoria de trabajo nada y para planificación. ¿Tá? Pasamos al tiempo 2. Tiempo 2. Qué bonito. Miren. De nuevo, la edad y el vocabulario se relacionan con todo. ¿Está? Solo que la magnitud de las correlaciones es un poco menor. ¿Está bien? Seguimos encontrando asociaciones entre funciones ejecutivas entre sí, aunque también... Ese vocabulario para escribo. Vocabulario, puramente vocabulario receptivo. Sí, digo, perdón. Y claro, en el tiempo 2 entonces sería cuando los chicos que tenían 4 tienen 5. Exactamente, un año después. ¿Ah? Las funciones ejecutivas siguen estando relacionadas entre sí, aunque baja la magnitud de la asociación. Las habilidades narrativas siguen relacionadas entre sí y parece también que tenemos alguna relación. Cuando controlamos la edad, claramente acá se disminuye la asociación entre funciones ejecutivas, se mantiene la asociación entre habilidades narrativas y de nuevo baja bastante, nos quedan algunas asociaciones significativas entre funciones ejecutivas y habilidades narrativas. Y cuando hacemos las dos cosas al mismo tiempo,
todavía quedan las asociaciones entre función ejecutiva, permanecen las asociaciones entre habilidades narrativas y nos queda casi que nada de la asociación entre ellas. ¿Por qué esto sucede? Básicamente, en primer lugar, para el caso de las funciones ejecutivas, esto es lo esperable, en términos de los modelos, digamos, de unidad en la diversidad, ¿no? Es decir, a medida que avanza el desarrollo, se supone que cuando los niños son más pequeños, las funciones ejecutivas están menos diferenciadas, ¿tá? Entonces, a medida que avanzan, se produce la diferenciación y tienden a correlacionar menos unas con otras. Correlacionan, pero correlacionan menos. Y hicimos lo mismo. Dijimos, en el tiempo 2, las habilidades narrativas pueden predecir las funciones ejecutivas y encontramos que también casi nada, cambio dimensional, es decir, flexibilidad cognitiva, también prácticamente nada, la varianza explicada por comprensión-recuento, memoria de corto plazo, también un 3% de la varianza explicada por recuento, y más nada. Cuando miramos las asociaciones entre tiempo 1 y tiempo 2, encontramos una cosa relativamente esperable, es decir, que las tareas del mismo tiempo tendrían a tener correlaciones más fuertes que las tareas separadas por un año. Pero además encontramos, esto en el caso de función ejecutiva, que cambio dimensional no se asocia a ella misma un año después. ¿Sí? En el resto encontramos correlaciones, en algunos casos, en este caso una correlación moderada, y en el caso de memoria de trabajo una correlación más fuerte. Eso también tiene que ver con que los desempeños son más consistentes normalmente en memoria de trabajo que en el resto de las cosas, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuáles son los puntos de edad para el cambio dimensional que no te dan? La edad 1 y la edad 2. La edad 1 y la edad 2 sí, en realidad tiene mucho que ver con eso. Porque en realidad vos tenés gurises de 4 y 5, que normalmente lo que pasa es que se quedan en el segundo bloque de cambio dimensional. Es la de Celaya, exactamente. O sea, en general, superan la fase de color. Están en el suelo. No es que estén en el suelo, es que en realidad no logran resolver la fase mixta. Ok, entonces, claro. Entonces, en realidad te quedan todos amontonados en 2. Es porque ahí es algo. Sí, claro. Viste que en realidad el problema es que muchos, o sea, casi todos los de 4 llegan al segundo bloque y lo resuelven bien. Ninguno, prácticamente, pero ninguno llega a cambiar a 3. Y el cambio a 3 en general se da entre 6 y 7. Claro, entonces, en realidad, sí, claro. No es que la tarea sea consistente. No es que la tarea no sea consistente, ahí nos pasa lo mismo, con, si querés, con corazones y flores, porque nosotros lo que tomamos como medida, y esto también es importante, lo que tomamos como medida es la cantidad de bloques que resolvieron, no la precisión de cada uno de los bloques. Eso tomamos por una decisión que después nos vamos a comentar. ¿Está? O sea que pasa lo mismo, porque claro, el tercer bloque es el más difícil y ahí es donde empieza a... Y es que en el tercer bloque, con Ulises de 4 años, perdimos el 75% de los bloques. Por eso en realidad terminamos tomando la cantidad de bloques, más que la precisión. ¿Sí? Porque si no, en realidad nos quedábamos con 13 y dice 4 años. Pero está, y no son difíciles los recursos. Para nosotros es un poco difícil. Cuando consideramos las asociaciones con entre habilidades narrativas, lo que nos pasa es que la que no se asocia un desempeño con el desempeño siguiente es la tarea con títeres. Esto es, cuando el niño tiene que construir la historia, no hay diferencias entre uno y otro. Pero vamos a ver por qué pasa. ¿Está? Disculpame, ¿sí? ¿Unos y otros de qué? El mismo niño, al año siguiente, no muestra un cambio sustantivo, no es que no se muestra asociado, perdón, por correlación, no se muestra asociado a su desempeño en la siguiente. ¿Lo encuentras? Ahí. Con títeres. ¿Ah? Sí, estoy pensando eso. Bueno. ¿Cómo narrar con títeres de una renarración? No, porque vos en realidad tu tarea es, las 2 veces narraste con títeres. Pero el primer input, que es una narración, no. O sea, vos te inventás una historia o le das los títeres. Vos le das los títeres, él construye
construye la historia y te la cuenta vos. Claro, es un set de títeres que está armado como, por ejemplo, un príncipe, una princesa, un dragón y un collar. O sea, si bien vos no le das para nada la historia, le das un perro, una zapatilla. Entonces hay como una base como para que el chico tenga eso. Le contás una historia a vos modelo, que es un pirata, un mono, un tiburón y un cofre. Entonces vos le contás así y después decís, bueno, ahora te voy a dar a vos, te dan un tiempo para que lo cuente. Le decís, armar una historia con estos títeres. Y funciona. 4 o 6 años. 4, 5 y 6 años, sí. Sí, y uno era, porque sin collar, dragón. Claro, ahí. Claro, eran relacionados con el Mario de No, tienen, sí, tienen. Acá está, mirá. Sí. En realidad tenés, el primer set es princesa, príncipe, dragón y collar. Segundo set, un niño, un hada, una bruja y una pelota. Tercer set, una canasta con frutas, un niño, un perro y una víbora. Y cuarto set, un monstruo de 2 cabezas, una niña, un auto y una super chica. ¿Ellos eligen? No, ellos no eligen, por eso asignas. Y además la asignación de un tiempo al siguiente es distinta. Igual me parece re difícil diferenciar de generar conflicto. O sea, para esa me parece. Los niños normalmente cuentan historias, ¿cierto? Nosotros tal. Son clase media. Yo lo tomé con Les encanta. Claro, por ahí no hacen la super diferencia. Algunos es como una narrativa mucho más pegada al evento concreto. Claro. No tiene tanto Efectivo que conflictivo. pero les encanta. No, pero eso, o sea, Mucho más rápido eso que ese lazo. Ah, obviamente. Sí, claro. No, funciona. Al contrario, yo pienso que, bueno, que toda la cuestión, no sé, motivacional ahí como debe pegar re mal esas pruebas. Como ahora digo, ni pegar re mal, digo, si lo tomás, si lo querés tomar en el hogar, no lo puedes tomar. No, ahora una cosa que vamos a ver que yo creo que va a ser problemática con esta tarea es tomar a niños de 8 años. Esta. Pero no la vi, yo leí algunos. O eran de 7. No, eran de 7. Claro, ahora, de hecho, tenemos algunos niños que nos han dicho, niños de 5 años, en realidad tenemos uno que nos dijo eso, creo que es una hipótesis que para los grandes funcione. Esto es para chiquitos. Entonces yo creo que, y algún reporte de niños más grandes, que en realidad yo creo que ahí también vamos a tener alguna dificultad, pero eso, es que tienden a hacer historias más esquemáticas cuando son más grandes porque el set no lo... ¿Sabes qué? No, pero por eso vamos a probar. la consigna, tenés que armar una historia para los chiquitos. Ahí, bueno, ahí capaz que podemos ser. Sí, aparte hay un momento en que los chicos hacen como un cambio, un clic, que como, hay un momento que dicen, no, ser chiquito en este momento les gusta hacer. Sí, yo tengo uno de 8 y te lo contaría, pero creo que, no sé, se me ocurre, quizás más con juguetes que con títeres. Bueno, tal vez ahí sí tenemos otro cambio que es... Por ahora, pero para contarse lo más chico puede ser una Bueno, avanzo que dijimos algunos aspectos de las habilidades narrativas que dijeron, algunos aspectos de funcionamiento ejecutivo en tiempo 2, y para avanzar lo que hicimos fue decir, bueno, y longitudinalmente, ¿será que las habilidades narrativas predicen el tiempo 2 de funciones ejecutivas? ¿Qué encontramos? Nada, absolutamente nada. Ninguna de las variables narrativas predijo el tiempo 2 de funciones ejecutivas. Pero resultó ser que la función ejecutiva en tiempo 1 sí predijeron la habilidad narrativa en tiempo 2. Bueno, es decir, contra nuestra hipótesis inicial, en contra de lo que nosotros queríamos encontrar, los datos no nos acompañaron. Los datos no nos acompañaron para sostener nuestra hipótesis. Bueno, uno podría, igual, cosas para señalar de esto, básicamente es datos de interés general, digamos, ¿no? Es, encontramos una asociación
entre función ejecutiva y habilidad narrativa, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2, lo cual en sí mismo parece interesante. El segundo, que los cambios en el patrón de asociación podrían deberse, por ejemplo, al patrón de progreso de las funciones ejecutivas, que a pesar de que las funciones ejecutivas en tiempo 1 explicaron algún aspecto del funcionamiento de las habilidades narrativas en tiempo 2, la varianza explicada es nada, ¿no? O sea, es lo mismo que nos pasaba. Si encontramos una relación de predicción, pero estamos dando cuenta de muy poquita variabilidad. También es cierto que hasta ahora, en realidad estamos tratando de como que la habilidad narrativa vayan y expliquen las funciones ejecutivas, y capaz que la relación es mucho más complicada. Es decir, capaz que en realidad lo que sucede es que las interacciones sociales y el lenguaje, no las habilidades narrativas, influyen de algún modo en las funciones ejecutivas que a su vez influyen en la habilidad narrativa. Si capaz que hay relaciones que nosotros no testeamos, que pueden ser de mediación, que podrían funcionar bien para explicar eso. Pero lo interesante en todo caso es que parece que no podemos considerar las dos cosas por separado. Entonces eso es lo único que podemos aportar hasta este momento. No se pierdan el próximo capítulo de la relación entre habilidades narrativas y funciones ejecutivas de niños montevideanos de 4 a 8 años. Comentarios, preguntas, ¿sabes que si te estás contemplando introducir o por ahí lo que estás haciendo y no es algo que elegiste para presentar acá? Bueno, la cuestión del factor de interacciones sociales, experiencia, porque a mí se me quedaba perdido en marcos socioculturales, ¿no? Como que o qué de los resultados o qué abona a este cambio de perspectiva que mencionaste al inicio, porque bueno, la definición de las tareas o la elección de agrupar por edad y no por experiencia, por ahí se me va, ¿no? Del marco no. sociocultural, entonces. Es que todo eso en realidad está operando como, como ruido. En el sentido de que, digamos, yo estoy absolutamente convencida de que tenemos que cambiar la forma de evaluar. Eso supone que es parte de lo que hemos hablado mucho con Celia, cambiar la forma de evaluar las funciones ejecutivas. Pero en realidad la pregunta es, ¿qué tareas tenemos que sean ecológicamente válidas? No tenemos. Entonces, hay que desarrollar esas tareas. Esto además es poco ruidoso porque estamos evaluando en clase media, ¿no? Es decir, si en realidad nosotros bajamos más la validez ecológica, que en realidad es plantearle a Ulises que tienen poca experiencia de escolarización, menos experiencia de escolarización, menos tareas altamente descontextualizadas, les va a ir peor. O sea, yo tenía la hipótesis, yo trabajé para mi tesis doctoral justamente con niños de nivel socioeconómico bajo, con esto mismo, porque en realidad la hipótesis de partida era que les iba a ir bien en habilidades narrativas y mal en funciones ejecutivas. ¿Va? A su vez, ella siempre me defiende que las tareas que tenemos para habilidad narrativa, no es que no capitalicen experiencia cultural, contar cuentos, en realidad es una experiencia también típica de lo que dice nivel socioeconómico medio, no necesariamente lo que dice nivel socioeconómico bajo. Ahí tenemos otra punta que en realidad... Aparte de la tesis original de ella implicaba una intervención de situaciones públicas en el partido. O sea, que eran ecológicamente válidas, digamos. Que eran ecológicamente válidas. Había otro tipo de datos que quedó para el futuro, que no sé si ustedes sabían que hemos vivido una pandemia, que esa pandemia en realidad me dejó de esos datos por la mitad, entonces ahí hay como mucho, o sea, hay mucho ruido, que también hay mucho material. Hay mucho ruido que en realidad es ruido conceptual, en el sentido de la conciencia de que necesitamos repensar el paradigma de evaluación de las funciones ejecutivas, porque lo estamos evaluando en términos de proceso y no en términos reflexivos, como dije esta noche, ¿no? O sea, estamos midiendo como en un nivel algorítmico procesos que intervienen en la definición de las funciones ejecutivas, pero no estamos evaluando funciones ejecutivas. O sea, yo cuando le pido a alguien que apriete un botón que está del mismo lado que aparece un estímulo, en realidad como eso se traslada a los procesos inhibitorios reales, está difícil. Entonces, la pregunta es, ¿qué meta? Y ahí ya, por suerte, dentro de la literatura de psicología del desarrollo, está empezando a haber como mucha más conciencia de las limitaciones que tiene este paradigma de evaluación. Pero es lo que tenemos. Entonces, ahí hay que desarrollar evaluación que sea más ecológicamente válida. Pero no la tenemos. Entonces, yo quiero hacer todo el ruido que se pueda con esto, pero estoy haciendo lo que digo. Claro, que no. Pero por ahí es algo que nos puede pensar. Justamente. Y algo, por ejemplo,
El currículum este que tiene Adel Diamond, que es Tools of the Mind. Claro, sí, más bien Boudreaux Bailón, que ella sistemáticamente ha evaluado. Claro, dice que ella hace eso, pero plantea un currículum que desarrolle ecológicamente las funciones ejecutivas. Y una de las medidas que toma, uno de los aspectos que toma, pero no sé cómo lo mide ecológicamente, es, por ejemplo, recolectar las capacidades de juego que tienen los chicos en el contexto natural, pero no sé cómo operacionaliza la medida de la función ejecutiva en ese contexto ecológico. Yo sé que el currículum pretende eso. Claro, Tools en realidad es un currículum desarrollado desde la perspectiva gaussiana, centrado en juego y actualización. Pero ¿no? para desarrollo de las funciones ejecutivas ecológicamente. Claro, pero lo interesante es que Diamond en realidad te mide con las mismas tareas de contextualizado de siempre. También Flowers mide. Claro, pero en realidad lo que hacen es justamente tratar de mostrar que un currículum apoyado en juego, ahí hay toda una teoría en realidad en relación al juego y al papel del juego en la zona de desarrollo próxima, el papel del juego en el desarrollo de la función ejecutiva, que está ligado con esto. O sea, si vos favoreces el desarrollo del juego, lo que está favoreciendo es capacidades representacionales complejas y abstractas, estás promoviendo formas de regulación, ¿no? O sea, todo lo que está implicado, pero justamente lo estás promoviendo de una manera que en realidad se integra en lo que los vygotsquianos llaman la actividad rectora infantil. Esto es, aquella actividad que desarrolla máximamente las capacidades infantiles en contexto. Claro, sí, es cierto que ella no propone otra manera de evaluar, claro, sí de intervenir. Sí critica a aquellos que hacen entrenamiento. Claro, por ejemplo, los entrenamientos computarizados en memoria de trabajo, cosas por el estilo, ¿sí? Ella es cierto, pero sigue midiendo con estas tareas. Bien, bueno, yo estoy interviniendo. Bueno, antes paso una pregunta, perdón. Para entender antes de ahí. ¿Qué pasó? Ah, gracias, Bárbara. Bueno, ah, qué lindo. Bueno, saludos. Ah, qué lindo. Karen, ¿por qué la hipótesis de ustedes era que las habilidades narrativas en tiempo 1 iban a decir las facultades ejecutivas en tiempo 2? ¿Por qué en ese sentido la relación? ¿Por qué no la que dio efectivamente? Porque en realidad, digamos, como vos en realidad, cuando haces regresiones, estás suponiendo sobrecorrelaciones. Por lo tanto, el tiempo te introduce algo que podría ser causal. Claro, pero ¿por qué en ese sentido la causalidad? Claro, en ese sentido de la causalidad, porque si vos en realidad partís de la base de que las funciones ejecutivas en realidad se originan en la interacción social, y tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver, todo eso debería decir, entonces la relación no debería ser desde el individuo A, sus propias funciones, sino de la relación social A. Entonces, ¿cómo recuperas eso? Por la participación social. Esa participación social calidad del lenguaje, y de ahí capitalizás habilidades narrativas. Pero ahí también es verdad que una cosa es la situación, digamos, como otra cosa sería si ella analiza en una situación de interacción más o menos espontánea, cómo se despliegan las funciones ejecutivas y usan eso como predictor. Claro, si no estás haciendo demasiado solo. Claro, porque la situación, cuando me dice un chico, bueno, contame un cuento, y bueno, hay una cierta, no es totalmente ecológico, eso todo, porque cuando más cuentos sabemos que eso no es totalmente ecológico. Pero bueno, es cierto que es aproximado. Es cierto que es más ecológico que corazones y flores, que dibujitos, que todo lo otro. O sea, de última, en realidad es cierto que los niños habitualmente pueden contar cuentos y pueden escuchar cuentos y pueden tener que ver. Entonces, igual no quita que es una situación de evaluación en contexto escolar, o sea, bueno, sacar del salón, o sea, no estamos hablando de, uy, qué ecología, ¿no? Pero podría en realidad funcionar un poquito mejor. Lo que pasa es que no solamente no es totalmente ecológico en todos esos sentidos, sino que además no está el componente de interacción en la tarea. No, es verdad. Eso por eso lo que yo te decía, como hay que definir un poco lo que es el lenguaje como forma de representación de la cuestión interaccional. Bien. Pero digamos, sí tienen el componente de interacción. Es cierto que no son de evaluación, sino que son no, claro, una cosa es la intervención, otra cosa es la evaluación. Mide la cuestión esta de
interactiva, cómo juegan en las situaciones de juego que plantean. No conozco el currículum paso a paso, conozco más o menos cómo lo diseñó. Claro, ella no usa los indicadores, ella hace de la situación de interacción como predictores de las... Pero bueno, es lo que va a hacer en el futuro. Podríamos hacerlo en el futuro, no sé. Claro. O sea, sacar no puede separar las variables que exige el constructo de funciones. Eso quería intervenir sobre el tema. Volvemos a cerrar. ¿Querés pasar también? ¿Lo escuchan o hablar por ahí? También hace pregunta. Todavía no, esperamos tomar conocimiento. Así que podría sería para 4, 5, 6 años. Exacto. Ahí sí tendríamos medidas verdaderamente longitudinales, digamos, para cada uno, ¿no? O sea, entonces, capaz que la relación existe y todavía no la vemos. Es que probablemente ocurra un fenómeno parecido a lo que estás nombrando. A ver, recapitulando, primero te felicito, Karen, la presentación fue muy linda, muy armónica. Me gusta tu manera de presentar, eso lo agradezco. Es un tema que es apasionante, como verás, a todos nos atrapa la temática. Tantas preguntas en relación al tema, porque es un tema que es motivante. Y a pesar de que es tan motivante, vos decís algo que ocurre en la investigación, y es que no hay tanta investigación en literatura como uno piensa que existe. ¿Sí? Y ese dato no es menor. Eso hace que la poca investigación que haya sobre la temática sea como muy influyente. Se tomen como esos resultados como demasiado veraces. Y cuando uno pone en tela de juicio esos datos, uno se lleva cierto suerte. Es lo que decís, y en tu presentación está muy clara, el tema de sobre todo para aquellos que tienen enfoque biosquiano, que cuando uno puede de los enfoques cognitivos, es como no le hace ruido, pero cuando lo escucha de las pruebas biosquianas sí hace ruido. Y es el tema de que en realidad todas las pruebas, y esto están todos de acuerdo probablemente, las pruebas que evalúan funciones ejecutivas no son limpias y por lo general se ensucian de otros procesos psicológicos. Por lo tanto, encontrar una prueba ecológica para un enfoque cognitivo sería aún más sucio, porque estás añadiendo más ruido. Sí, pero desde un punto de vista biosquíano sería mucho más sano. Entonces, una de las cosas que se me planteaban a mí era, como existe esta idea, como existen que las pruebas son sucias, de hecho hay muchas pruebas que incluyen aspectos atencionales, todas incluyen aspectos de memoria, algunas, y se mezclan los aspectos la planificación. Capaz una idea sería armar que tu medida de función ejecutiva sea una medida limpia, porque es la naturaleza de las pruebas. ¿Sí? Eso no lo olvidemos, que la naturaleza de las pruebas es intentar evaluar con el máximo nivel posible ese factor también. Pero una cosa que se ocurre es, como lo que está queriendo ver es ese aspecto de función ejecutiva. En general, construir algún factor latente, una medida latente, que solo tenga en cuenta ese factor puro de funciones ejecutivas, que estaría implícito en el resto de la medida. Vamos a armar un análisis factorial exploratorio confirmatorio, pero que reúna en una única medida relativamente pura ese factor de función ejecutiva, y eso te quitaría la suciedad de la impureza de otras variables. Entonces sería un factor puro, que es una cosa que veo que también reclamás, porque sería una medida conceptual. Me encantó lo que dijiste de las dimensiones transaccionales. Yo hice una investigación parecida y era transaccional, porque era muy difícil hacer longitudinal. Y es muy claro que investigaciones que son de alto costo. Sí, son países pobres. El diseño de las pruebas es claro con eso. Me encantó el diseño que pensaste, sobre todo porque trabajé con personas recién, de las habilidades narrativas. Vi que hiciste ese hermoso análisis causal. Esto me recuerda cuando yo era becario y hacía análisis causales. Es muy lindo verme, me encantó ver. Y es lo que yo se me ocurrió hacer. No es tan lindo de hacer, por las dudas. No dejes engañar. Es muy lindo. De ver, sí. De ver, sí. Ver el modelo de causal es precioso. Pero una cosa que me parecía la más
más interesante es ver proporciones de recuento por categoría. Porque vos tenías, como dijiste, dos episodios. Un episodio donde había más, yo le llamaba respuesta física o cambio físico, y otro donde había cambios psicológicos. Y capaz se podría ver ahí una diferencia entre el recuerdo, proporciona el recuerdo de cambios físicos, y cambios psicológicos, donde hay mucho peso de aspectos emocionales, diferencias emocionales. También tiene eventos externos. Está a punto de ser hecho. Todavía no vimos, o sea, si ustedes miran en realidad, lo que estamos haciendo es que está en la superficie de todo. O sea, necesitamos bajar ahora a todo este tipo de cosas. Esa es una de las cosas. Particularmente, la expectativa es que haya diferencia entre niños más chicos y niños más grandes, sobre todo porque la recuperación del segundo episodio, que es la que supone la recuperación efectiva de la historia, en realidad, claro, debería tener diferencias por edad. Deberíamos esperar que los niños más grandes sean capaces de reconstruir mejor el segundo episodio que los niños chicos. Y probablemente no tanta diferencia entre en el primer episodio. Pero todavía no testeamos. Bueno, hay muchísimo dato para estar. Cuando hiciste los análisis de correlación, agradezco que me hayas hecho caso y agradezco que no me hayas hecho. Si querés poner. Para mí, claro, yo lo tengo asociado muy al vocabulario que tiene que estar muy ligado a las habilidades de narración. Entonces me costó que no esté, pero entiendo. Probablemente hay otro fenómeno. Los análisis de regresión que hiciste son también análisis divariados, multivariados, pero siempre intentando explicar a partir de un conjunto de variables son una variable. Probablemente lo que está ocurriendo es que haya fenómenos interaccionales, ¿sí? Que es más o menos lo que está clamando el público. ¿Por qué? Porque hay relaciones entre variables que pueden estar explicando, o incrementos, eso que vos no ves de las habilidades. Para mí que las habilidades narrativas no predigan algo las habilidades de funciones ejecutivas, me parece un poco raro, porque yo pensaría que al menos alguna interacción debería haber. Para mí también. Entonces me parece que capaz el diseño estadístico está acertado para ver análisis a una variable, pero habría que tener en cuenta a veces modelos de interacción, ¿sí? No sé, se me ocurría cuando lo estabas presentando, a ver, no tomar la variable crecimiento, sino tomar, por ejemplo, la diferencia en el incremento de los niños. Entre ese niño de 4 y 5, por ejemplo, en la memoria de trabajo, ver cuánto incrementó y tomar esa variable de incremento como posible explicativa. Y ver ahí ver cómo interacciona entre sí, no para ver las habilidades. Y dijo, bueno, capaz hay que cambiar. Igual después lo charlamos, me encantó la presentación. Cuando vi estos resultados, había montones de ideas y no es imposible. O sea, todo lo que nos puedan decir para ayudarnos a mejorar es que estamos todos de acuerdo en que no son para nada sofisticados, ¿no? Entonces, estamos partiendo de un piso bastante bajo en términos de complejidad analítica. También tenemos un N relativamente chico, ¿no? O sea, tenemos para hacer análisis más complejos, pero que estamos ahí muy complicados. Por ejemplo, el análisis factorial no sé si estamos en condiciones de hacer. Igual algo de los análisis simples, salen las preguntas para hacer. Bien, fantástico. Yo planteé una edad. Un nene de 4 a 11 lo pusiste en 4 a 11. Un nene de 4 a 1. Eso, no sé, pero después lo controló. Sí, lo que pasa es que, digamos. Controlas la edad de meses. Después controlar la edad. Sí, la edad es. No, pero una cosa es que haya puesto 4 y 5 como edad. No, tiene otra cosa es que haya puesto la cantidad de meses. Tiene razón Alejandra. Está puesto como edad analizada. Está puesto como edad analizada. Es el chico de 4 años. Sí, eso es lo que decía, que de 4, que están de 5, pasaron a 4 años. Claro, sí. ¿Por qué tomar esa decisión? No sé, no podría haber capaz que ahí falta reflexión. Controlar la edad de controlar la edad es típica actualizada, pero de 4,6 pasan a 5. No, pero de 4
Sí, porque a 4, 11 y 4. Probablemente, capaz que ahí sí tengamos. Ok. Pero eso no lo tomamos, así que sí. No, está bien. Pero cuando haces el tiempo 2, ¿cómo haces con eso? Porque en el tiempo 2 también hay que sacar chicos, ¿no? Por ejemplo, los chicos que están. Porque en el tiempo 2 ya no tenés chicos de 4. Claro. Entonces, los chicos de sala de 5 que tenían. En realidad sí corre todo. Claro, o sea, los chicos, descartaste a los chicos que estaban en sala de 5 pero tenían 4 años. No, porque vos en realidad lo que hiciste fue tomarlos todos un año después. En realidad los que te figuran como de 4 la primera vez tienen 5 la segunda. Claro. O sea, vos solamente tomé la edad anualizada, digamos, en la primera toma. Ah, ok. Entonces considerás esa edad y después en realidad asumís lo que la gente crece, digamos. Pero es cierto que en realidad está considerado gruesamente como edad en años. Capaz que eso es una de las cosas que podríamos pensar para mejorar y que te mejor. ¿Y cuál sería la opción? Perdón. Meses. Tomarla de meses. Tomarla de meses. Sí. Yo creo que lo hablamos claro, ayer. Sí. Es también revisar si las medidas, cuáles son las medidas de habilidades narrativas que podríamos, digamos, estas son habilidades narrativas estructurales, o sea, grandes rasgos, ¿no? Bueno, no grandes rasgos, sino estructurales. Entonces, como, bueno, una es el tema de los estados mentales, digamos, eso me parece que por ahí se podría hilar más fino, y lo otro sería ver más a nivel micro, porque bueno, quizás ahí sí empiezas a encontrar una relación más fuerte con las funciones ejecutivas. No lo sé, para probar. Sí. Sí, yo como llegué tarde no te pregunté cómo era esa medida de capacidad narrativa. Claro, es más de lo superestructural. Claro. De todos modos, una cosa que yo discutí ayer con Florencia y Celia es que en realidad las medidas de secuencia, de complejidad de la secuencia, para mí es lo que está más cerca de planificación. Claro, debería predecir planificación y no predice. Claro, porque en realidad cuando vos tenés una secuencia que está basada en metas, y tenés una secuencia en la que hay obstáculos, para contar eso, necesitas en realidad planificación, o saber hacer eso te tiene que permitir planificar, como sea la relación, ¿no? Entonces ahí me parece que no estamos tan lejos. Es decir, digamos, la asunción para mí es como lo que yo estaría asumiendo es que el chico que puede contar bien un cuento es un chico que participó en situaciones de interacción donde planificó hacer algo con otro, ese chico te cuenta bien un cuento, entonces el contar bien un cuento hace que pueda resolver una tarea más abstracta como el laberinto. Eso es como, digamos, como conceptualmente el hilo que yo me armo, y ella toma como está subsumiendo dentro de la medida del cuento o de la tarea del cuento, está subsumiendo todas esas experiencias previas que permiten a alguien organizar un relato. Claro, pero quizás lo que también puede ser que, por ejemplo, no tengas una varianza tan grande, o de planificación solo lo tomás con Proteus. Sí. Y el resto de las tareas que son más potentes no vienen de planificación. No. Claro. Laberintos, por ahí es más, digamos, la demanda de planificación de las habilidades narrativas son mucho más grosas, digamos, y necesitan, puede ser que con el tiempo lo que pueda suceder es que los chicos ya tienen incorporado un script narrativo que les libera la demanda cognitiva. Entonces, las funciones ejecutivas ya no son tan necesarias en esa expresión pura como las estás midiendo. Eso podría ser interesante, y en realidad lo que debería pasar el script no necesita apelar a la planificación, al proceso. No, está bien, pero lo que yo sí creo, yo no lo puedo decir, pero para construir ese script, por eso yo digo, ella subsume o condensa, por decirlo de algún modo, la tarea de contar un cuento, toda una serie de preparación previa que haya estado, y que entonces eso lo invita a contar un cuento, y también. Ahora, lo que yo no entiendo muy bien, porque es el, digamos, ojo que la computativa te da la relación. Entonces, como que, claro, ahí está también el tema de la predicción, ¿no? Como que eso es raro, ¿no? Porque es un poco raro que lo que sea concurrente, lo que prediga
digamos, concurrentemente, en el mismo tiempo, después no sea como un predictor de, digamos, en el marco del razonamiento que tenemos ya en la cabeza. Sí, porque a medida que pasa el tiempo, esas habilidades básicas van siendo menos necesarias en términos de procesamiento, porque el chico es más grande y esa tarea, esa narración ya es más canónica. Sí, ahí eso es interesante. O sea, los chicos tienen que chiquitos. Una cosa que nosotros testeamos, los mediadores. Testeamos con otros datos en realidad es lo siguiente, que sí había diferencias en las narrativas en los sets. Es decir, que había algunos sets que en realidad, claro, el set del perro, la serpiente, la canasta, ¿no? En realidad a los niños les daba mucho más trabajo, claro, ¿no? Y producían narrativas más extensas en función de que las relaciones eran mucho menos canónicas que las que se pueden establecer entre la superchica, la niña y el monstruo de dos cabezas. O sea, todos sabemos. El perro a mí también me pasó, el perro y la serpiente. No, pero al revés, a mí me parece que lo interesante es que exige mucho más, porque en realidad las narrativas son más, o sea, es como la hipótesis bruneriana de que en realidad vos narrás sobre lo excepcional y no sobre lo canónico. Entonces, de algún modo, el set de la superchica conduce muy rápidamente a narrativas esquemáticas y breves. Había una niña, vino el monstruo, la atacó y la superchica se lo dio. En cambio, la relación entre el perro y la serpiente, ya establecer quién es el dueño de la historia, cómo se relaciona el perro muerde a la serpiente muerde al perro, el niño muerde a la serpiente. Digamos, o sea, ¿cuál es la relación que se puede establecer ahí? Hay cooperación, no, todo eso, lo único que tiene todo. Eso no me pero la producción de en el texto del día del 94, ese de las redes causales, pero con secuencia de imágenes, que no es como el recuento de un cuento registrado. Ahí lo que yo analicé también no es la red causal, sino cómo se introducía, qué tipo de conocimiento previo se introducía en términos de cuán formateado estaba esquemáticamente. Y lo que se veía también era, porque ese era un estudio transaccional evolutivo, digamos, en el sentido de que tomaba chicos hasta adolescentes. Y en realidad lo que se veía es eso. Los más chiquitos metían por ahí un componente como muy formateado, y los más grandes metían otro tipo de conocimiento y como menos formateado. Bueno, pero eso es una verdad. Eso debería en realidad predecir cómo funciona esa evolutiva en realidad. Lo que ahí no sé, eso es como la narrativa. Viste que en Berman y Slovin en realidad también lo que sucede es que los gurises cuando llegan a los 9 años en realidad hacen como guiones altamente estructurados, y lo que aparece en los adultos es el estilo. Digamos, ¿no? Es como que en realidad las narrativas se vuelven esquemáticas, relativamente pobres, etcétera, pero súper consistentes para recuperar como el flow, digamos, pero los adultos en realidad empiezan a tener muchísima variabilidad ligada con el estilo personal más que la narrativa. En la narrativa. En ese sentido, ¿se podría entonces el análisis supersolo de diferenciar entonces como la forma más controlar ese claro, la tarea, el tipo de tarea más canónico, el grado de tarea. Sí, no, claro, simplemente controlas el set con el que Claro, ahora, yo me preguntaba, porque cuando vos le das los títeres, ellos tienen un tiempo para pensar, y eso también se podría ver, vamos a hacer un análisis sobre eso, no sé cuántos hablaban, en general yo los datos que vi hablaban, hacían como un... ¿no? En el caso nuestro, poco y muy poquito tiempo de planificación. En general, muy poquito tiempo de planificación. O sea, ¿cómo lo verías eso? Teníamos algunos casos, pero por lo menos de los que yo recuerdo eran muy puntuales, de gurises que se ponían a jugar, ¿sí tenés? Claro. Pero que ya no era que estaban planificando nada, ¿no? Pero los que asumían la consigna, era vos que estabas terminando de sentar, y allá está, no había. Sí, es verdad que están solos ahí, ¿cierto? Claro. Entonces, una cosa, te quiero decir algo, ¿no? El tema de los títeres quizás sea alguna tarea de juego. Sí, claro. Que una tarea narrativa. Entonces, lo que pasa es que el juego tiene una estructura narrativa.
O sea, entonces eso me parece que es un punto a favor de la tarea. Lo que digo es, vos primero le das un modelo que es auditivo de una narración canónica sobre qué. No, sobre títeres. Voy a mostrar. La primera, vos le contás ese cuento con los títeres. Claro, que no se nota. Es con los títeres. Y ellos tienen que reproducir, o sea, tienen que evitar un conflicto según un set de títeres. Claro. No, solamente para señalar, perdón. No me acuerdo, después tienen que narrar la historia, la juega. Claro, No es que juego la secuencia. Lo que te da la sensación, para mí, el tema de los títeres, es que te da una impronta mucho más teatral y mucho más interactiva. Yo qué haría, si recibo títeres, los haría hablar o haría jugar, ¿no? No haría una producción de una narrativa canónica. Haría algo más llegado al teatro, que tiene que ver cuando vos tenés... Sí, son personajes que hablan entre sí y hay un conflicto porque vos le agregás un elemento, como haces vos en la narración no tenés un elemento. En un set vos tenés 3 elementos que tenés que generar un conflicto para relacionarlo. O sea, quizás es un cambio muy fuerte del esquema. Y cuando vos tenés con muñecos, lo que cega es que esos muñecos puedan hablar entre sí, puedan interactuar, sí, puedan crear una narrativa. Cuando tiene un esquema, una narrativa. Claro, pero vos podés tener un esquema cognitivo por detrás, pero no es un discurso narrativo equiparable a lo que cuento. Igual lo de charlar de la narrativa oral que te cuenta. Ahí una cosa interesante con esto. No, una cosa que en realidad pasó medio desapercibida, que ayer lo hablamos y que en realidad pasó desapercibida, es que encontramos una asociación que se mantuvo a pesar de todo entre el recuento oral y el recuento sin títeres. Es decir, que ahí hay como un nivel de consistencia interesante para decir... El recuento oral, el recuento del cuento, claro, y la narrativa que los chicos cuentan después de hacer la narrativa. O sea, sí, Tiene 3 narrativas. Ella tiene tres narrativas. La narrativa del cuento, las narrativas con las pero que la relación puede ser. Claro. Sí, no quiero. O sea que técnicamente tenías una situación de recuento. Como vincularmente verbal. Aprovecho de preguntarte, ¿cómo evalúan los microestructurales? Bueno, todavía no lo evaluamos, pero en cosas previas hemos evaluado la cantidad de palabras diferentes, la cantidad de palabras diferentes en la ventana temporal, en la ventana de palabras en realidad, la cantidad de cláusulas y cláusulas subordinadas y índices de subordinación y también el plan, ¿no? ¿Cómo? Con el plan. y eventos internos. Y eventos internos todavía no. ¿No? No, Pamela y Valentina están trabajando, pero todavía no tenemos nada presentado. Está bien, pero... No. Y la referencia. Y la referencia, pero no con esta muestra, es como que... No con esto. No, una cosa que me gustaría sería que todas las cosas que dicen sobre la habilidad narrativa y sobre no sé cuánto, las dijeran sobre las funciones ejecutivas. Porque ahí hay un lío grandote. ¿No, Juan Pablo? Vos que venís de ahí. Todo lo que, así como el lenguaje y toda la complejidad que supone, establecer la relación entre interacción, etcétera, etcétera, y habilidad narrativa, que nos hiciéramos la misma pregunta, que creo que es la pregunta que falta mucho en psicología del desarrollo, vos, estamos infiriendo de acá, de esta tarea, estamos infiriendo capacidades de alto orden. Ahí hay un problema, y es un problema teórico y es un problema metodológico, que está mal resuelto en nuestra literatura. ¿Te puedo? Recién llegué a hacer pedido de disculpas, Carmen. Badly 2022, la relación entre el modelo de lenguaje y los modelos de Badly 1999-1982 respecto de memoria operativa. ¡Ah, bárbaro!
O sea, y tenés todo un trabajo muy interesante acerca del desarrollo. Y me parece que eso es lo que tal vez me estás diciendo, hay cosas para no decir. La memoria operativa tiene un desarrollo filogenético. En ese desarrollo filogenético, estudiado por O'Grady, en ese desarrollo filogenético vas a tener el clave donde se involucra el lenguaje, el desarrollo de las funciones superiores del lenguaje, que son la complejización sintáctica, que tiene que ver muchísimo con el sedentarismo, con el conocimiento de comunidades agrícolas. Entonces, hay todo lo que vos estás diciendo, hay un nodo, en realidad es el enclave de trabajo, y es lo que se ha formado. O sea, la problematización de la relación entre memoria operativa y desarrollo lingüístico, las tareas con las que se evalúa la correlación entre funciones lingüísticas y el tipo de función lingüística que se evalúa. O sea, estamos todos pensando, bueno, en la complejización sintáctica, pero la complejización sintáctica es también complejización morfológica. La memoria operativa lo que te permite es packaging de información para procesamiento rápido. Y lo que hace la sintaxis en todas las comunidades simbólicas es packaging, procesamiento. Entonces me parece que mucha de la relación, por ejemplo, otra de las cuestiones es atención, memoria operativa, procesamiento lingüístico. Tema rema, foco, procesamiento lingüístico, atención, packaging. Me parece que va por ahí la pregunta, y la pregunta es también está muy entroncada con las observaciones que estaban haciendo las chicas acerca de la porque la tarea es pragmática. O sea, la pragmática modela el tipo de packaging que vos vas a querer hacer. O sea, empaquetar según la tarea. Hay tareas que son estrechamente contextualizadas, y ahí está también la relación interreferencialidad. Entonces, hay packagings que vos vas a hacer más acotados, para procesamiento más rápido, porque compartís situación pragmática, el interlocutor conoce la situación, la referencialidad, los índices de referencialidad van a bajar, y en otros packagings, que es como lo que te decía Vico, o sea, una tarea narrativa descompactas. ¿Por qué? Porque no compartís situación, porque la dexis es baja, porque necesitas un cuento específico, un interlocutor que compartió con vos, vas a hacer un packaging mucho más condensado que un interlocutor que vino y entró de afuera, que no comparte tu background. Es que en realidad parte de las cosas que nosotros analizamos justamente en términos de la secuencia, tampoco lo presentamos acá, pero es la relación que hay de la transformación que hay en la secuencia con títeres y en la secuencia sin títeres, ¿no? O sea, en realidad los grises difieren mucho, o sea, la narrativa de los niños más chicos, sobre todo, tienden en realidad a asumir el contexto compartido, ¿no? Y los sujetos más grandes tienden, a pesar de que tenés un contexto claramente compartido, tienden a comportarse como con una demanda de contextualización grande. Pero ¿no? Entonces, eso no puedes olvidarte que el desarrollo de cognición social te acompaña al desarrollo cognitivo. No, por eso mismo, justamente en la misma dirección que vos estás diciendo, es como que claramente, y se ve la diferencia por edad, dicen más chicos en realidad. La narrativa se deteriora mucho si la interpretás sin la referencia a la construcción con títere, y se mantiene más o menos estable en un gris más grande. O sea, no cambia sustantivamente de la condición con títere a la condición sin títeres cuando sí, pero digamos, insisto con esto, hay dos cosas que capaz que tengo que aclarar. Una es que nosotros, yo por lo menos, no tengo formación en estas cuestiones más finas que ustedes pueden llegar a pensar. O sea, vengo llegando a este mundo. Se supone que puedo ser imprecisa en algunas cosas, pero es bueno ir ganando precisión a medida que avanzamos. Así que agradezco el comentario y voy a necesitar ayuda para eso. Sin duda, la verdad es una maravilla. Era solo narrativa de ficción, ¿no? Solo narrativa de ficción. Ahora, en realidad, tengo un estudiante de maestría que lo que está haciendo es esto mismo,
pero además con narrativa de experiencia personal. Sería Con lo cual vamos a tener relación entre narrativas ficcionales y narrativa de experiencia personal, y relación entre narrativa de experiencia personal y funciones ejecutivas. Eso sería súper interesante. Tenés que ponerlo en contacto con... Es que la ley... Sí, Exacto. Sí, por eso. No, y después cuando se publique, y cuando se publique el trabajo, ¿nos lo mandás por mail o...? No. Recién empieza. Sí, no, pero que dice que siempre hace eso. Ah, sí, ese, esperemos que salga ahora. Eso, ese. Sí. Ese, sí. Bueno, muchas gracias, Lula. Sí, yo no traje. Bueno, tenemos mensaje. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos con las apps? ¿Se las llevamos mañana? ¿Pero las mañanas están o se las llevo mañana y te fijas si tienen algo? Sí, no sé si es mañana, si quieres. Está bien. Bueno, ¿por qué no bajamos? Porque necesitamos ver varias cosas. Vamos a la tele, solo a la mañana. Entonces, esta necesidad a la tarde yo la puedo hacer por día y ya se ¿Tiene que mirar una llave de la bajo o...? Bajar la felicidad, todo ya.